A continuación, Al Pan Pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Cordiales saludos a la gran audiencia de Telesucesos Canal 29, el canal diferente. Su servidor, Patricio Aro Ayerbe, les agradece por permitirle una vez más ingresar a sus hogares y por acompañarle a decir las cosas como son. Esta emisión del programa es una emisión muy especial, pues desde hace 3 años y gracias a un excepcional concepto de libertad de expresión que caracteriza al sistema comunicacional Sucesos y gracias a la amable teleaudiencia, hemos compartido por este tiempo con ustedes y hemos dicho las cosas como son sobre temas de coyuntura y en ellos hemos buscado por medio del análisis y de la dialéctica mejorar la calidad de la democracia en nuestro país. Al estar cumpliendo 3 años de este programa, hemos invitado a una persona muy especial. Nuestro invitado en esta ocasión, también muy especial, es el arquitecto Fernando Najas. Fernando es el ejecutivo principal del sistema telecomunicacional Sucesos y gracias a él y a su especial manera de concebir la comunicación social y la libertad de expresión, y gracias a su equipo técnico, este programa ha llegado a sus hogares durante los últimos 3 años. Durante este tiempo, Telesucesos nos concedió el espacio sin que adquiramos con este medio y sus ejecutivos compromiso de ningún tipo. No se nos impuso una línea editorial, ni siquiera se nos pidió tratar un tema específico en algún programa, y menos aún pautar algún tipo de publicidad. El espacio concedido se nos entregó sin pedir nada a cambio y eso nos ha permitido expresar la opinión de nuestros invitados y la nuestra sin ningún tipo de condición. Y es así que durante 3 años por Telesucesos venimos diciendo las cosas como son. Fernando, gracias por la concesión de este espacio. Una manera muy especial y muy honesta de concebir la comunicación y la libertad de expresión. Esa concepción casi filantrópica de materializar la comunicación social entrega, sin duda, algún tipo de satisfacciones. ¿Cuáles son esas satisfacciones, Fernando? Bienvenido y gracias por acompañarnos a decir las cosas como son. Patricio, gracias por su invitación, gracias por participar en su programa, un programa de contenidos relacionados con la democracia, con la libertad de expresión, y gracias también por hacer una referencia a cuál es el concepto y la finalidad de Telesucesos como medio de comunicación dentro de un sistema de comunicación en donde siempre están invitadas las personas que tienen algo que decir. No solamente algo que decir en la parte de sus contenidos, sino con respecto a todo lo que representa una comunicación libre de presiones, en donde nosotros no imponemos ningún tipo de libreto a nuestros invitados. La democracia se configura en esa forma, en donde el expositor tiene absoluta libertad para exponer sus criterios, exponer su forma de pensar y sobre todo defender lo que nosotros consideramos que es un elemento muy importante dentro del término de las comunicaciones, es la defensa
de la democracia y de la libertad de expresión. Esa democracia fundamentalmente ha sido cuestionada en varias, especialmente en el gobierno anterior, porque precisamente hubo una persecución brutal contra la libertad de expresión. Sintió Telesucesos esa presión, sin lugar a dudas, pero jamás dejó de pensar de la forma que ha sido expresada por usted. Bueno, yo creería que nuestros contenidos estuvieron fuera del acceso del régimen anterior. El régimen anterior no entendió nada. Cuando las personas no entienden el concepto de la democracia, cuando los conceptos vertidos para su entender de lo que representan los medios de comunicación y la democracia están completamente perdidos y sujetos a un esquema absolutamente dogmático, proveniente inclusive de decisiones que se dan fuera del país y se inicia en el famoso Foro de Sao Paulo y la creación del famoso socialismo del siglo XXI. Dentro de este catecismo estaba la supresión de los medios de comunicación. Quizás la ignorancia de los protagonistas del correísmo nos ha permitido sobrevivir, porque los mensajes y las expresiones y las vivencias diarias de esta gente estaban dirigidos a sus compinches y a la gente que no entendía lo que representa la comunicación. Los resultados están a la vista. Tenemos prácticamente que la mitad de esta tarea de colaboradores, entre comillas, han estado o están presos o están fuera del país, acusados de una serie de delitos que nunca se vieron dentro, no solamente de la comunicación en el país, sino en cada uno y en todos los ámbitos del convivir de nuestra patria. Ese concepto democrático expresado también le ha permitido sobrevivir a Telesucesos y al sistema Sucesos sobre la pandemia que estamos viviendo. Además, Telesucesos y Radio Sucesos se ha actualizado para utilizar la tecnología a través de las diferentes plataformas y mantener sus líneas comunicacionales y mantener a su audiencia. Realmente es un esfuerzo que vale la pena destacar. Sí, definitivamente el no mantenerse dentro de los esquemas y las vivencias tecnológicas nos hubiera sacado del aire hace mucho tiempo. Quiero comentarle que quizás somos el único canal UHF que se incorporó desde hace muchos años a un sistema de televisión digital que ofrece una presencia completamente distinta para la audiencia. Lo hemos hecho como todos los días en base de sacrificios y en base de una visión completamente clara de cuál debe ser la real posición de los medios de comunicación y en especial la televisión. Desde el año 2013, en que su excelencia, entre comillas, el presidente Correa, decidió que los contratos de concesión no debían respetarse, que no era la única decisión, porque no se respetó ninguno de los contratos que estaban vigentes para todo tipo de concesiones, para las concesiones petroleras, para las concesiones de aviación, para las concesiones de toda índole. El concepto claro del catecismo del siglo XXI era no respetar la vigencia de ninguno de los acuerdos democráticos que se habían dado. Y efectivamente, desde el 2013 hasta la finalización de la presidencia de Correa, pues nosotros simplemente podíamos exponer eventos o circunstancias que no afectaran al régimen. Ventajosamente, como le dije, el que nosotros hablemos un idioma extraño que se llama cultura, educación, principios y demás, ya nos permitió sobresalir o mantenernos, porque esta gente no entiende
sobre lo que le estoy refiriendo. Entonces, quizás ha sido una suerte de que hablamos un idioma completamente distinto, el idioma de la decencia, el idioma de los principios, el idioma de lo que debe representar una verdadera comunicación. En esa comunicación hemos visto también el esfuerzo democrático que hace Telesucesos y precisamente a través de su señal motivó permanentemente a que el 7 de febrero pasado el pueblo ecuatoriano, a pesar de esta pandemia, a pesar del peligro de ser contagiados, acudiera a las urnas. El pueblo ecuatoriano, el electorado, acudió a las urnas masivamente. Hay contagios, sin lugar a dudas, pero designó también como ganador en primera vuelta a un hombre que tiene relación directa con el Foro de Sao Paulo. Bueno, el acudir a las urnas representa la imagen de lo que es la gente en nuestro país. Somos gente noble, decente, sin complicaciones, que nos hemos visto arremetidos por toda clase de miserias que no fueron parte del convivir diario de nuestro país. Mira, el recorrido personal me hace en alguna forma biógrafo de lo que se ha vivido. En nuestro país es un país decente, es un país de gente buena, que se ha visto podrido y corrompido por una serie de injerencias extrañas que han cambiado la fisonomía de nuestra patria. Doloroso, pero es una realidad. Lamentablemente es una realidad, y es una realidad en la medida de que, de alguna manera, esa candidatura que hoy va a disputar la segunda vuelta electoral ha sido, y hay serios rumores de que ha sido financiada por recursos provenientes del narcotráfico, del narcoterrorismo. El fiscal de la República de Colombia estuvo aquí para intercambiar para los conocimientos y para entregar las pruebas de que en efecto el Ejército de Liberación Nacional con el comandante Uriel aportó a esa campaña, aportó una cantidad de dinero, lo que quiere decir que el vínculo se mantiene con el Foro de Sao Paulo y estos grupos extremistas. Mire, una de las delicias que creó Correa fue el que las verdades inapelables se conviertan en supuestos. Las comunicaciones y los medios de comunicación ya no se atreven a decir las verdades, sino comentar sobre los supuestos. Los supuestos están rodeando las verdades y las mentiras en nuestro país. Y estos supuestos son plenamente confirmados con lo que usted comenta. Hubo desde el tema de Angostura, hubo una certeza de la intervención de Correa con respecto al apoyo que recibió de las FARC. Han habido una serie de declaraciones de personajes de los medios rebeldes de Colombia, entre comillas, porque son medios delincuenciales, en los cuales se crean supuestos, se crean de las verdades en supuestos. Entonces, pocas personas, pocos medios ahora se atreven a decir las cosas y se comenta sobre los supuestos y resulta que las verdades se han convertido en supuestos. Las verdades las dice a través de los diferentes programas de opinión, Telesucesos, y al pan pan, las cosas como son, hemos dicho realmente verdades. Verdades que han lacerado al país, como por ejemplo las condiciones en las que salió la base de Manta. La base de Manta fue un acuerdo, sin lugar a dudas, con el gobierno anterior. Eso lo dijo en un video que se difundió al mundo a través de las redes el Mono Jojoy, comandante de uno de los frentes de las FARC, y dijo que apoyó con cientos de miles de dólares a la campaña de Rafael Correa, decía él en esa época. Y obviamente las condiciones de entrega de la base de Manta se dieron con los supuestos de los que usted habla de soberanía.
Y obviamente vemos que esos supuestos de soberanía dan resultados tan dantescos como el asesinato de 81 personas en las principales cárceles del país, personas que están vinculadas necesariamente con el crimen internacional organizado. Estas verdades convertidas en supuestos le están poniendo en una situación muy, muy difícil al Estado ecuatoriano. Mire lo que le comentaba, un país de gente buena, de gente sencilla, se vio de pronto sujeta a un catecismo de maldad que fue lo que se impuso en el Foro de Sao Paulo. Este catecismo no estaba improvisado. Se generaron una serie de acciones que se han ido dando en una forma sistemática, como fue el cambio de la Constitución, el aplauso creando una serie de mitos y personajes históricos que se incorporaban de pronto a una revolución inexistente, que era el caso de Eloy Alfaro, de Montecristi y de toda la parafernalia que se armó. Después estuvo el control de los medios de comunicación sobre todo de aquellos que tenían mayor audiencia. Nosotros consideramos que nuestra audiencia es muy selectiva, muy importante no numérica, pero muy importante por lo que nosotros consideramos que es primordial y es el eje del desarrollo del país. En todo caso, se han ido cumpliendo todos y cada uno de los mandatos y las disposiciones de este famoso foro y se convirtió en una especie de oratorio permanente el ir controlando cada uno de los esquemas y todos los medios relacionados con la libertad de expresión y con cambio de un sistema democrático que además ha servido de plataforma para mantenerse en el poder. Entonces, un nuevo sistema también, una nueva estrategia con respecto a lo que debe hacerse, estaba aprovecharse de las facilidades democráticas para efecto de a través de un voto comprado, un voto inducido, perennizarse en el poder. Esa forma de perennizarse en el poder podría darse, vemos que Ecuador podría seguir los mismos pasos que Venezuela, es decir, el esquema es el mismo y el esquema surge del Foro de Sao Paulo sin lugar a dudas, pero ahora los ecuatorianos que tenemos la oportunidad de escoger entre el totalitarismo y la libertad, ¿cuál es el rol que deberían jugar los medios de comunicación en esta situación que vivimos los ecuatorianos para no irnos al cataclismo? Bueno, los medios de comunicación tenemos diversos perfiles. Nosotros tenemos un perfil muy claro. Sin embargo, de las últimas intervenciones de Correa, no agotó un solo término para amenazar a los medios de comunicación. Entonces, con nombre y apellido, no se excluyeron ninguno de los medios decentes, los medios de comunicación, la televisión nacional, los medios de prensa escrita. O sea, las disposiciones del socialismo del siglo XXI tenían que configurarse con esta presión y este ataque a los medios de comunicación convencionales. O sea, no es nada de asombrarse. Las intervenciones, incluso últimas, del candidato del correísmo, dan forma a esta metamorfosis en donde hipócritamente los líderes aparecen como ángeles de la guarda de nuestro país. Y sabemos perfectamente que detrás de ellos tenemos la miseria y la experiencia y las vivencias de un pueblo hermano como es el pueblo de Venezuela. Esas vivencias podrían caernos a los ecuatorianos
El 27 de febrero, en una ceremonia militar en la Escuela Militar Eloy Alfaro, el comandante general del ejército, en su discurso, no pidió al pueblo ecuatoriano votar por una candidatura, pero dijo que no queremos ver a los niños desfilando por las carreteras internacionales para llegar a un lugar de libertad. Dijo que, que no quería ver al pueblo ecuatoriano buscando la basura, buscando alimentos en contenedores de basura. Es decir, un discurso que muchos ya lo calificaron de político, pero otros lo han calificado de patriótico, como Telesucesos, con su línea editorial, con su concepto claro, calificaría ese discurso de una intervención del jefe militar en asuntos relacionados con las elecciones. Mire, las Fuerzas Armadas no solamente tienen el papel de resguardar las fronteras ecuatorianas están agredidas, están oleadas, no oleadas y secretadas, están invadidas. Entonces el papel de las Fuerzas Armadas está muy claro con respecto a controlar los límites territoriales, pero los límites territoriales involucran también, no solamente cuando las fronteras han sido invadidas, sino cuando el pueblo y las instituciones democráticas han sido invadidas. El papel de las Fuerzas Armadas no es un papel de espectadores en la línea de frontera. El papel es el relacionado con la defensa de las libertades, con impedir que nuestro pueblo caiga en la miseria que se está viviendo como experiencia en un pueblo vecino como es el de Venezuela. Y lamentablemente se diera en segunda vuelta el triunfo del socialismo del siglo XXI, muy claramente representado por un candidato impuesto por el expresidente Correa. El país tendría esta crisis y los medios de comunicación, como usted nos decía, han sido ya amenazados. Fue drástica, fue una amenaza burda la de Correa, que dijo que los traidores me pagarán. Es decir, viene una venganza, vienen a arrasar con toda concepción democrática en el país. Mire, ustedes son personal de las Fuerzas Armadas en retiro. Tienen una visión muy clara de lo que está pasando. Pero hablando un poco en broma, el programa suyo tendría que ser no transmitido, sino tendría que ser emitido seguramente en la Plaza de la Independencia sobre un cajón. Y ese es el futuro que vendrían con los medios de comunicación. Van a desaparecer los medios que permiten en este momento que la gente pueda exponer sus ideas. Lastimosamente estamos viviendo esta crisis, una crisis que está acentuada definitivamente por un medio de comunicación que son los sistemas de Internet, en donde se ha convertido la comunicación en una parafernalia de esnobismo de la gente que quiere decir lo que le provoque decir en su momento. Entonces, ¿qué crisis más completa que se ha generado no solamente políticamente, sino en este momento con los respectivos medios de comunicación y la exageración de lo que está sucediendo en los medios a través de Internet? Con una verdad muy absoluta, con el arquitecto Fernando Najas, principal de Telesucesos y de Radio Sucesos, con voces de democracia, con voces de libertad de expresión, y cumpliendo 3 años de este programa, hemos dicho las cosas como son. Al pan pan. Fernando, muchas gracias. A usted, Patricio, y espero que sigamos manteniendo nuestros principios de comunicación como debería ser, no como han sido, sino como deben ser. Como debe ser al pan pan. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa
son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.